Prepárate para descubrir las 10 prácticas chocantes que se les hacían a los esclavos en la Edad Media. En esta fascinante y a la vez impactante lista, exploraremos las duras realidades a las que se enfrentaban aquellos que fueron privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones inhumanas. Desde la deshumanización y estigmatización hasta las restricciones de movilidad y las condiciones de vida insalubres, estas prácticas nos transportarán a un oscuro y doloroso pasado. Además, conoceremos cómo los esclavos fueron explotados económicamente y privados de su derecho a la educación y a la expresión cultural. Prepárate para sumergirte en esta realidad histórica y descubrir cómo estas prácticas impactaron la vida de millones de personas. Prepárate para sentir la conmoción mientras exploramos estas 10 prácticas chocantes que nunca debemos olvidar. 1. Trabajo en condiciones inhumanas, una mirada más profunda. La vida de un esclavo en la Edad Media era una existencia de trabajo duro, sufrimiento y desesperación. Eran obligados a trabajar largas jornadas, a menudo desde el amanecer hasta el anochecer, sin descansos ni días libres. Las tareas que se les asignaban eran agotadoras y peligrosas, y no se les proporcionaba ninguna protección contra accidentes o enfermedades laborales. Jornadas laborales extenuantes. Los esclavos comenzaban a trabajar antes del amanecer y continuaban hasta la puesta del sol, con solo breves pausas para comer y beber. No se les permitía detenerse ni descansar, incluso si se sentían enfermos o exhaustos. El ritmo de trabajo era implacable, y eran castigados severamente si no podían mantenerlo. Tareas agotadoras y peligrosas. Los esclavos eran utilizados en una variedad de tareas, incluyendo la agricultura, la minería, la construcción, la tala de árboles y el transporte de mercancías. Estas labores eran a menudo físicamente exigentes y peligrosas, con un alto riesgo de sufrir lesiones o incluso la muerte. Falta de seguridad laboral. No tenían ninguna protección contra accidentes o enfermedades laborales. Si se lesionaban o enfermaban, no recibían atención médica y a menudo se les dejaba morir. Los amos no tenían ningún incentivo para proteger la salud y la seguridad de sus esclavos, ya que podían ser reemplazados fácilmente. 2. Castigos físicos y tortura, una mirada más profunda. Los esclavos en la Edad Media vivían bajo la amenaza constante de castigos físicos y tortura. Sus amos tenían un poder absoluto sobre ellos y podían infligirles dolor y sufrimiento a voluntad. Azotes y palizas. Los azotes y las palizas eran los castigos más comunes. Se utilizaban látigos, palos y otros objetos para golpear a los esclavos, a menudo hasta que sangraban o perdían el conocimiento. Estos castigos causaban un dolor físico intenso y podían dejar cicatrices permanentes. Mutilaciones. En algunos casos, los amos mutilaban a los esclavos como castigo o para evitar que escaparan. Se les cortaban las orejas, la nariz, las manos o los pies, o se les marcaba con hierro candente. Estas mutilaciones eran una forma de tortura física y psicológica y dejaban a los esclavos con discapacidades permanentes. Tortura. La tortura se utilizaba para obtener información, castigar la desobediencia o simplemente por sadismo. Se empleaban métodos como el estiramiento en el potro, la quema con hierros candentes y el ahogamiento simulado. La tortura causaba sufrimiento extremo y a menudo conducía a la muerte. Impacto en los esclavos. Los castigos físicos y la tortura tenían un impacto devastador. Sufrían dolor físico, trauma psicológico y una constante sensación de miedo e inseguridad. Estos castigos brutales les recordaban constantemente su condición de esclavos y les impedían rebelarse o desafiar a sus amos. 3. Venta y separación de familias, un trauma devastador. La venta y separación de familias era una de las prácticas más crueles e inhumanas de la esclavitud en la Edad Media. Los esclavos eran considerados objetos que podían ser comprados, vendidos o regalados a voluntad, sin tener en cuenta los lazos familiares o los sentimientos de los individuos involucrados. Venta de esclavos. Los esclavos podían ser vendidos en mercados de esclavos, subastas o en transacciones privadas. Los compradores podían inspeccionarlos como si fueran ganado, examinando su físico, salud y habilidades. Los precios variaban según la edad, sexo, origen y destrezas de los esclavos. Separación de familias. Una de las prácticas más devastadoras era la separación de familias.
Los esclavos eran vendidos sin tener en cuenta sus lazos familiares, y padres, madres, hijos y hermanos eran separados y enviados a diferentes lugares. Esta separación causaba un inmenso dolor emocional y trauma a los esclavos, que perdían a sus seres queridos y a menudo no volvían a verlos. Impacto emocional. Perder a sus seres queridos les causaba un dolor y una tristeza profundos, dejándolos con una sensación de soledad y desesperación. La incertidumbre sobre el destino de sus familiares y la imposibilidad de volver a verlos les atormentaba durante toda su vida. 4. Privación de derechos y dignidad, una existencia sin humanidad. La esclavitud en la Edad Media era una institución brutal que no solo privaba a los esclavos de su libertad física, sino que también les negaba sus derechos humanos básicos y su dignidad como seres humanos. Los esclavos eran considerados como objetos, sin derechos legales, sin voz ni voto, y sujetos al desprecio y la humillación constantes por parte de sus amos. Sin derechos legales. Los esclavos no tenían ningún derecho legal en la sociedad medieval. Eran considerados propiedad de sus amos y podían ser tratados como tales. No tenían derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad o a la búsqueda de la felicidad. Sus amos podían golpearlos, torturarlos, violarlos o incluso matarlos sin temor a represalias. Sin voz ni voto. Los esclavos no tenían derecho a expresar sus opiniones o tomar decisiones sobre sus propias vidas. Sus amos controlaban todos los aspectos de su existencia, desde donde vivían y qué comían hasta con quién se casaban y cuántos hijos podían tener. No tenían ningún poder para determinar su propio destino. Dignidad pisoteada. Los amos trataban a los esclavos con desprecio y les negaban cualquier forma de respeto o dignidad. Se les llamaba con nombres despectivos, se les obligaba a realizar tareas degradantes y se les negaba el acceso a la educación, la cultura y la participación en la sociedad. Eran constantemente recordados de su condición inferior y se les hacía sentir que no eran dignos de ser tratados como seres humanos. Impacto psicológico. La privación de derechos y dignidad tenía un profundo impacto psicológico en los esclavos. Les hacía sentir impotentes, desesperanzados y sin valor. Les robaba su identidad y les hacía sentir que no tenían ningún control sobre sus propias vidas. Esta constante humillación y degradación les dejaba con profundas cicatrices emocionales que les acompañaban durante toda su vida. 5. Explotación sexual, una forma brutal de opresión. La explotación sexual era una realidad brutal para muchas mujeres esclavas en la Edad Media. Eran consideradas objetos sexuales y utilizadas por sus amos para satisfacer sus deseos sin tener en cuenta su consentimiento o bienestar. Esclavas sexuales. Las mujeres esclavas eran a menudo usadas como concubinas o esclavas sexuales por sus amos. Eran obligadas a tener relaciones sexuales, a menudo en contra de su voluntad. También podían ser alquiladas o vendidas a otros hombres para su explotación sexual. Abuso y violencia sexual. Las esclavas sexuales eran objeto de abuso y violencia. Eran violadas, golpeadas y torturadas por sus amos. También podían ser víctimas de la trata de personas y obligadas a prostituirse. El abuso y la violencia que sufrían les causaban un gran daño físico y emocional. Negación de autonomía. Las esclavas sexuales no tenían ningún control sobre sus cuerpos o su sexualidad. Sus amos decidían cuándo, dónde y con quién tenían relaciones sexuales. No tenían derecho a decir que no o a protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. Impacto en las mujeres esclavas. La explotación sexual tenía un impacto devastador en las mujeres esclavas. Sufrían trauma físico y emocional, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos. También se enfrentaban a la estigmatización y al rechazo de la sociedad. 6. Deshumanización y estigmatización, la negación de la humanidad. La deshumanización y la estigmatización eran elementos clave de la esclavitud en la Edad Media. Los esclavos eran considerados como objetos, no como seres humanos, y eran etiquetados y estigmatizados para justificar su opresión. Considerados como objetos. Los esclavos eran considerados propiedad, como objetos que podían ser comprados, vendidos, regalados o heredados. No se les reconocía ningún derecho humano básico y se les trataba como si fueran animales o cosas. Esta deshumanización les privaba de su dignidad y facilitaba la explotación y el abuso por parte de sus amos. Etiquetados y estigmatizados.
Los amos etiquetaban a los esclavos con nombres despectivos, como bárbaros, salvajes o infrahumanos. Estos términos se utilizaban para justificar su trato cruel e inhumano. También se les atribuían características negativas, como la pereza, la estupidez y la inmoralidad, para reforzar la idea de que eran inferiores a los hombres libres. Justificación de la esclavitud. La deshumanización de los esclavos se utilizaba para justificar la esclavitud. Se argumentaba que los esclavos eran inferiores por naturaleza y que estaban destinados a servir a sus amos. Esta creencia se basaba en prejuicios raciales, culturales y religiosos y se utilizaba para mantener el sistema de esclavitud. Impacto en los esclavos. La deshumanización y la estigmatización tenían un profundo impacto en los esclavos. Les hacía sentir que no eran dignos de ser tratados como seres humanos y les robaba su identidad y autoestima. También les dificultaba resistirse a la esclavitud, ya que creían que no tenían derecho a la libertad o la igualdad. 7. Restricciones de movilidad, la negación de la libertad. Las restricciones de movilidad eran una parte integral de la esclavitud en la Edad Media. Los esclavos eran considerados propiedad, y sus amos tomaban medidas para evitar que escaparan o se rebelaran. Grilletes y cadenas. Los esclavos eran a menudo encadenados o atados para evitar que escaparan. Se les ponían grilletes en los pies y cadenas en las manos, y se les obligaba a trabajar o a realizar tareas domésticas con estos grilletes puestos. Estas restricciones físicas les impedían moverse libremente y dificultaban la posibilidad de escapar. Vigilancia constante. Los amos vigilaban de cerca a los esclavos para evitar cualquier intento de fuga. Se les asignaban guardias para que los vigilaran, y se les interrogaba y castigaba si se sospechaba que planeaban escapar. Esta vigilancia constante creaba un clima de miedo e intimidación, haciendo que los esclavos se sintieran constantemente observados. Restricciones de movimiento. Los esclavos no podían viajar ni moverse libremente sin el permiso de sus amos. Se les prohibía salir de la propiedad de sus amos sin autorización, y se les castigaba severamente si se les encontraba fuera de los límites permitidos. Estas restricciones de movimiento les impedían visitar a sus familias, buscar trabajo o escapar de la esclavitud. Impacto en los esclavos. Las restricciones de movilidad tenían un profundo impacto en los esclavos. Les hacían sentir que no tenían control sobre sus propias vidas y que estaban atrapados en una situación de la que no podían escapar. Esta falta de libertad les robaba su dignidad y les dificultaba resistirse a la esclavitud. 8. Condiciones de vida insalubres, una existencia miserable. Las condiciones de vida de los esclavos en la Edad Media eran insalubres, miserables y peligrosas para su salud. Vivían en chozas o barracas sucias y hacinadas, sin acceso a agua potable, saneamiento o atención médica. Estas condiciones provocaban enfermedades, malnutrición y una alta tasa de mortalidad. Viviendas precarias. Los esclavos vivían en chozas o barracas construidas con materiales de baja calidad, como madera, barro o paja. Eran pequeñas, oscuras y húmedas, y no proporcionaban protección adecuada contra los elementos. El hacinamiento era común, ya que a menudo varias familias tenían que compartir el mismo espacio reducido, lo que aumentaba el riesgo de propagación de enfermedades contagiosas. Falta de higiene y acceso a agua potable. Los esclavos carecían de acceso a agua potable y sistemas de saneamiento adecuados. Debían beber agua contaminada de ríos o pozos cercanos, lo que aumentaba el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua. Además, la falta de instalaciones sanitarias adecuadas contribuía a la contaminación del entorno, lo que a su vez exacerbaba los problemas de salud. Enfermedades y malnutrición. Las condiciones insalubres y la falta de acceso a alimentos nutritivos contribuían a una alta incidencia de enfermedades y malnutrición entre los esclavos. Sufrían de enfermedades como la disentería, el cólera, la malaria y la tuberculosis, que se propagaban fácilmente debido a las condiciones de vida precarias y la falta de atención médica adecuada. Además, la dieta deficiente y poco variada también contribuía a la malnutrición y debilitaba aún más su salud. Alta mortalidad. Como resultado de estas condiciones de vida miserables, la tasa de mortalidad entre los esclavos era significativamente más alta que entre otros segmentos de la población. Las enfermedades, la malnutrición y las lesiones causadas por el trabajo duro y las condiciones peligrosas contribuían a una alta mortalidad entre los esclavos. Además,
Las mujeres esclavas enfrentaban riesgos adicionales durante el parto, ya que a menudo no tenían acceso a atención médica adecuada. En conjunto, estas condiciones de vida miserables y peligrosas contribuían a la perpetuación del ciclo de la esclavitud y la opresión. 9. Explotación económica. La explotación económica de los esclavos en la Edad Media no solo implicaba el uso de su mano de obra sin compensación justa, sino que también contribuía a perpetuar la desigualdad social de la época. Uso de mano de obra sin compensación justa. En primer lugar, los esclavos eran considerados propiedad de sus amos y, como tal, eran utilizados como mano de obra barata para generar beneficios económicos. Eran obligados a trabajar largas horas en condiciones inhumanas, sin recibir ninguna compensación por su esfuerzo. Esta mano de obra gratuita permitía a los amos obtener grandes ganancias, ya que no tenían que invertir en salarios o beneficios para los trabajadores. Ciclo de desigualdad. Esta falta de compensación justa no solo afectaba a los esclavos individualmente, sino que también tenía un impacto más amplio en la sociedad. Al no recibir ningún tipo de remuneración por su trabajo, los esclavos no tenían la oportunidad de acumular riqueza o mejorar su situación económica. Esto perpetuaba su condición de pobreza y dependencia, creando un ciclo de desigualdad que se transmitía de generación en generación. Mantenimiento de la estructura de poder. Además, la explotación económica de los esclavos contribuía a mantener la estructura de poder existente en la sociedad medieval. Los amos, que en su mayoría pertenecían a la nobleza o a la clase alta, se beneficiaban de la mano de obra barata de los esclavos, lo que les permitía mantener su posición privilegiada en la sociedad. Al mismo tiempo, los esclavos, que en su mayoría pertenecían a la clase baja o eran prisioneros de guerra, permanecían en una posición subordinada y sin poder, lo que perpetuaba la desigualdad social. 10. Tráfico de esclavos y mercados de esclavos, una red inhumana. El tráfico de esclavos y los mercados de esclavos eran componentes esenciales del sistema de esclavitud en la Edad Media, perpetuando un ciclo brutal de comercio humano que despojaba a las personas de su libertad y dignidad. Tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos implicaba la captura, compra o intercambio de personas para su venta como esclavos. Las redes de traficantes de esclavos se extendían por vastas regiones, desde Europa hasta África y Asia, facilitando la explotación y el abuso de innumerables individuos. Los esclavos eran a menudo capturados en guerras, secuestrados de sus hogares o vendidos por deudas, siendo sometidos a un destino incierto y deshumanizador. Mercados de esclavos. Los mercados de esclavos eran lugares donde los esclavos eran exhibidos, evaluados y vendidos como mercancías. Estos mercados proliferaban en las ciudades medievales, donde los compradores podían examinar a los esclavos y negociar su precio como si fueran objetos inanimados. Las condiciones en los mercados de esclavos eran degradantes y los esclavos eran tratados como simples propiedades, sin voz ni derechos. Red de explotación. El tráfico de esclavos y los mercados de esclavos formaban una red interconectada de explotación humana que alimentaba la demanda de mano de obra barata y desechable. Esta red no solo perpetuaba la esclavitud, sino que también contribuía a la desintegración de comunidades y familias, causando un daño irreparable a las personas y sociedades involucradas. Legado duradero. El legado del tráfico de esclavos y los mercados de esclavos perdura hasta nuestros días, recordándonos la oscura historia de la esclavitud y la necesidad de abordar las injusticias que persisten en nuestras sociedades. A través del reconocimiento y la reflexión sobre este legado, podemos avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.